Ahora lo que voy a explicar son las ecuaciones diferenciales cuando son ecuaciones homogéneas. Para ello vamos a utilizar estos dos mini formularios, donde lo primero que vamos a identificar es el diferencial que nos están dando. Por ejemplo, si nos dicen que vamos a trabajar con una ecuación que dice que es diferencial de y sobre el diferencial de x, es decir, vamos a trabajar única y exclusivamente con estas fórmulas. No vamos a mezclar nada con el de acá. En caso de que nos den un diferencial de x con respecto al diferencial de y, trabajaríamos con esta parte. Esto va por lo siguiente: vamos a inventar un problema que a lo mejor nos dice dy sobre el diferencial de x más y sobre x es igual a x sobre y. Vamos a darle prioridad a los diferenciales, que es este de aquí. Y entonces, si vemos en nuestro mini formulario, sería este del lado izquierdo. Entonces sería que cambiemos ese diferencial por esto, quedándonos como u más x diferencial de u con respecto al diferencial de x más y sobre x, que aquí nos dice que va a ser u, y esto va a ser igual a x sobre y, que aparentemente sería este, pero no vamos a mezclar los formularios. Entonces sería este de acá, pero como están cambiadas de posición las letras, en lugar de cambiarlo por una u, lo cambiaríamos por una u a la menos 1. ¿Por qué? Si lo cambiamos por este de acá, sería v. Entonces tengo la variable u, la variable x y la variable v. Y tendríamos 3, entonces no sería correcto, necesitaríamos tener 2. Entonces este quedaría como una, en caso de que estén invertidos, como una u a la menos 1. E igual, si estamos utilizando este de acá y nos dan y sobre x, sería 1v a la menos 1, o dependiendo de la potencia que tenga. Es decir, si este hubiese estado a la 2, aquí nos quedaría como u a la menos 2. Vamos a mostrar un primer ejemplo. Vamos con el primer ejemplo. Nos dice x diferencial de y con respecto al diferencial de x es igual a y más x por e elevado a la y sobre x. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál vamos a utilizar. En este caso nos dice dy sobre dx, es decir, vamos a trabajar con esta zona de aquí, que será la zona izquierda. Y como vemos aquí, el dy sobre el diferencial de x no contiene a esta x, por lo tanto lo primero que vamos a hacer es eliminarla. Y lo que vamos a hacer para eliminarla es multiplicar todo por 1 sobre x. De modo que esta x se va a cancelar con esta, quedándonos 1. Y por el diferencial nos quedaría dy sobre dx es igual y entre x, no se puede resolver, entonces lo dejamos indicado como y sobre x. X sobre x es 1. Por la e que la acompaña sería e a la y sobre x. Ya quedó despejado, entonces vamos a cambiar o sustituir por lo que nos da este rectángulo que se encuentra acá. Dice que el dy de x lo vamos a cambiar por u más x diferencial de u sobre el diferencial de x es igual a y sobre x, que nos dice acá que va a ser u más e a la y sobre x, que también sería esta u. Entonces pasamos a despejar. Vamos a pasar esta u, está sumando, pasará el otro lado restando, quedándonos como x diferencial de u sobre el diferencial de x es u más e a la u menos u. Entonces estas dos se eliminarían, quedándonos esto como x diferencial de u sobre el diferencial de x va a ser igual a e a la u. Y ya cuando lo tengamos de esta forma vamos a utilizar variables separables, el tema anterior. Entonces este de x se está dividiendo, va a pasar multiplicando, quedándonos x diferencial de u es igual a e a la u diferencial de x. Pero esta x tiene que estar con el diferencial de x, es decir, del otro lado. Así como esto está en u, tendría que estar del otro lado. Ambos están multiplicando, pasarían dividiendo del otro lado, quedando esto como diferencial de u
sobre e a la u va a ser igual al diferencial de x sobre x. Pero no podemos integrar esto de esta forma, entonces lo que vamos a hacer es mandarlo al numerador cambiando la potencia, el signo de la potencia. Entonces sería e a la menos u diferencial de u va a ser igual a dx sobre x. Ahora sí, ya podemos resolver. Agregamos un integrando de ambos lados de la igualdad y resolvemos. La integral de una e a la u diferencial de u es un menos, bueno, primero tenemos que derivar esto. La derivada de menos u es menos de u. Tengo el de u, pero no el menos, así que se lo voy a completar. Y la integral de una e a la v es la misma e a la v, que en este caso es a la menos u. Esto es igual a dx sobre x, que es una integral, nos daría como resultado el logaritmo de x más c. Ese sería nuestro resultado, pero nuestro problema jamás, o en este caso no empezó con la variable u. Entonces tengo que regresar a lo que realmente vale. Entonces la solución para esto va a ser sustituir, quedándonos como menos e a la menos u, pero u en este caso es y sobre x. Nos quedaría menos y sobre x es igual al logaritmo de x más c. Esa sería la solución para este primer ejemplo. Ejemplo número 2. X menos y, todo eso en diferencial de x, más x diferencial de y es igual a 0. En este caso no nos lo están dando como un diferencial con respecto al otro. Entonces tenemos que hacer algunos cambios para despejarlo. Entonces aquí no sabemos qué caso vamos a utilizar, si el del lado izquierdo o el del lado derecho. Lo que vamos a hacer aquí es mandar alguno del otro lado de la igualdad. Para este caso yo voy a mandar a este. Estaría sumando, va a pasar del otro lado restando. Y esto nos quedaría como x menos y diferencial de x va a ser igual a menos x diferencial de y. Ahora, yo puedo hacer que quede diferencial de y sobre el diferencial de x mandando este para acá y este para acá, que es lo que podemos hacer aquí, quedándonos esto entonces como x menos y sobre menos x va a ser igual al diferencial de y sobre el diferencial de x, que sería nuevamente utilizar el caso anterior. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separar esta parte de acá. Primero lo vamos a separar en esta forma. X menos x nos daría menos 1. Menos entre menos nos daría más, y el y sobre x no lo podemos resolver, entonces lo dejamos indicado, y lo del otro lado de la igualdad se va a expresar igual. Ahora sí, pasamos a hacer el cambio. Menos 1. Bueno, dice de y sobre dx, entonces vamos a trabajar con esta parte de acá. Luego nos va a quedar más y sobre x, que aquí nos dice que va a ser u. Va a ser igual al diferencial de y sobre el diferencial de x, que vamos a cambiarlo por u más x diferencial de u con respecto al diferencial de x. Empezamos a despejar. Esta u estaría sumando de ese lado, pasará del otro lado restando, quedándonos menos 1 más u menos u, la que estamos pasando, x diferencial de u con respecto al diferencial de x. En este caso también se eliminan las u, quedándonos menos 1 es igual a x diferencial de u sobre el diferencial de x. Y aplicamos variables separables. El de x no debería estar abajo, entonces va a pasar del otro lado multiplicando y nos quedaría menos 1 de x es igual a x diferencial de u. Esta x tiene que estar con donde están los diferenciales de x, entonces estaría multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo, quedándonos como menos de x sobre x es igual a du. Ahora agregamos los integrandos o las integrales y nos quedaría la integral de x sobre x es un logaritmo de la variable de abajo, entonces nos quedaría menos
logaritmo de x más c va a ser igual a la integral del diferencial de u, que en este caso es u. Ya nada más vamos a cambiar la u por lo que realmente valía. Nos quedaría menos logaritmo de x más c es igual a u, y u es y sobre x. Ya nada más para finalizar, esa sería una respuesta, pero podemos despejar la y. Entonces podemos multiplicar a todo por x para eliminarla con esta o reducirla, y nos quedaría esto como x por menos logaritmo de x sería menos x logaritmo de x, x por c sería cx, y esto es igual a y por x. Entre x solamente nos quedaría la y. Entonces esta sería la solución para esta ecuación diferencial del ejemplo número 2.